¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos. Pues bueno, nos encontramos una vez más aquí en una sesión más del Diplomado en Historia del Mariachi, a cargo del Centro de Documentación e Información del Mariachi y pues también de la Secretaría de Cultura Jalisco. Agradezco mucho a todos aquellos que están siguiendo este diplomado pues de manera continua y pues bueno, también agradezco mucho la participación de aquellas personas que lo hacen posible, como Patrimonio Mundial del INAH y cada uno de los colaboradores en este diplomado. La sesión de hoy, pues bueno, será relacionada un poco hacia los géneros del mariachi, hacer una pequeña, eh, pues como caracterización de los géneros más representativos del mariachi y bueno, algunos también que han entrado en desuso. Esto más bien va a ser un recorrido como escuchando diferentes géneros y subgéneros del mariachi, haciendo algunas pues, particularizaciones en el caso de los que sean necesarios. La sesión del día de hoy, pues la llevaré yo, Juan de Dios Valverde, me presento para los que, pues bueno, no han sabido cuáles son como mis funciones. Soy jefe de Culturas Populares y Urbanas de la Secretaría de Cultura de Jalisco. También fui presidente de la Asociación Nacional de Mariachis Tradicionales, miembro de la Comisión Nacional para la Salvaguardia del Mariachi hasta el 2019, digo desde el 2019, perdón, y bueno, actualmente también soy secretario técnico de la Comisión Nacional para la Salvaguardia del Mariachi. Y bueno, vamos a iniciar, voy a presentar pantalla. Hice una pequeña presentación solamente como para darnos un poco de apoyo. Si me dan un segundo, por favor. Listo. ¿Ahí la pueden ver? Sí, sí, la presentación. Ok, muy bien. Sí, sí se ve. Vamos a hablar un poco sobre los géneros musicales usados por el mariachi, ¿no? Vamos a primero ver una pequeña definición de lo que son los géneros musicales. Es una definición muy general que dice lo siguiente: categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad, tales como su función, por ejemplo, música de danza, música religiosa, música de cine, y pues bueno, así las categorías. También puede ser por su instrumentación, puede ser música vocal, música instrumental, música electrónica, etcétera, o el contexto social en el que es producida o el contenido de su texto. Pues bueno, si se dan cuenta, los géneros a veces no solamente se reducen a, digámoslo, características físicas, por decirlo así, como puede ser una rítmica o una estructura armónica, sino que va un poco más allá. A veces, ¿hay dudas? Gracias. A veces también va relacionado a los usos que tiene esta música y pues la función que tiene dentro de la sociedad o de las comunidades, así como también pues en general el contexto en el cual se realiza la práctica musical. Bueno, ya entrando un poco en materia, para poder tener más ejemplos y aclarar algunas dudas, vamos a empezar a nombrar algunos de los géneros musicales, ¿no? Usados por el mariachi, evidentemente, a lo largo de la historia. Vamos a empezar por los géneros vigentes, que son de carácter secular. Esto tampoco es privativo, ya que justamente, como les repito, tiene que ver mucho con el contexto en el cual se lleva a cabo la música. Pues hay géneros que a veces pasan de lo secular a lo religioso por cuestiones prácticas, por cuestiones de gustos. Tal es el caso como, por ejemplo, que menciona el doctor Daniel Gutiérrez, que pues en trabajo de campo, los mismos intérpretes de minuetes, los nombrados minueteros, asumían conscientemente que tocaban ciertas polcas, polcas tal cual, como función de minuete, aunque ellos sabían que realmente pertenecían al repertorio secular. Y bueno, esto pasa constantemente. Actualmente también vemos, por ejemplo, en comunidades de Sicuirán, donde los minueteros interpretan algunas polcas pues, de dominio popular, como puede ser la pava,
o algunos otros sones que también puede ser la loba. Lo que sí es que, bueno, en este caso en específico, omiten la letra, la suprimen y queda solamente la parte musical y pasa a ser parte ahora de los géneros religiosos. No obstante, estas son excepciones y bueno, la idea de esta presentación del día de hoy, bueno, esta muestra de géneros musicales, más bien va tendiendo hacia las generalidades y no las particularidades. Claro, si hay alguna duda o si quieren profundizar en alguna cuestión, pues con todo gusto lo podemos hacer. No obstante, pues bueno, quiero dar como un marco general y algunas particularidades en algunos casos. Bueno, vamos a empezar por los sones, ¿no? Los sones, que creo que por excelencia se le conoce como el género del mariachi. No obstante, existen muchas variantes regionales. Podemos ver que existen dentro de las categorías como más estudiadas o las que están más estructuradas, están los sones por ejemplo, están los sones salteños, los sones abajeños, los sones planecos, los sones terracalenteños, bueno, y así se divide en muchas categorías, ¿no? Pero digamos lo que estos son como los más representativos. Y tiene una característica de una rítmica de 6 octavos casi siempre, pero tampoco es un 6 octavos continuo. Tiene una particularidad que se le conoce como sesquiáltera. Es una suerte de variación rítmica, herencia, pues justamente de la cultura africana, donde no es un ritmo perfecto, ¿no? Desde las teorías académicas occidentales, los compases, incluso pues existe una cosa que es el metrónomo, y digamos lo que es una estructura perfecta, ¿no? Al encontrarse en América el mestizaje y este choque cultural donde realmente no había una cultura, digamos, lo dominante en la cuestión, digamos, lo cotidiana en las comunidades, obviamente, pues, digamos, lo que la corona española era la que estaba en cuanto a la cuestión como política, pero en el día a día en las comunidades había un intercambio bastante constante. ¿A qué otras características que en Europa o en algunas otras regiones donde pues, el mestizaje, pues, ¿no? Y esto es en general algo característico de toda América Latina, bueno, Iberoamérica, perdón. Por ejemplo, también lo podemos ver en el tango, donde son compases compuestos y muchos otros géneros que no precisamente es un compás perfecto, ¿no? No es perfectamente cuadrado, tiene ahí como unas variantes. Levantaron la mano, veo la mano levantada de Emiliano. Adelante, Emiliano, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpa, aquí quería preguntar para saber si estoy como en el mismo sintonía. Selquiástera es lo mismo que síncopa, ¿no? No, no del todo. La síncopa es un acento que se hace dentro de un mismo compás, digámoslo, es una acentuación, pero en sí no es una variante del todo en cuanto a la estructura rítmica. Digámoslo que sería la síncopa, simplemente es como invertir los tiempos fuertes del compás, pero respetando la misma estructura, y la sesquiáltera más bien es una variante dentro del mismo compás, más bien es un cambio de la estructura, no un cambio del acento. No sé si me explico. Ah, ok, claro, ya, sí, el compás hace más énfasis a la acentuación, entonces, ¿no? Así es, justamente. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna otra duda? Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a pasar a escuchar un ejemplo. Creo que todos conocemos los sones. Voy a poner un son, pues, de los más conocidos y del que existen muchas variantes. Podríamos escuchar un par para notar también justamente las variantes que hay dentro de la misma pieza, que es otra cosa muy interesante, que dentro del mismo género y dentro de la misma pieza existen variantes de la misma, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el son de la negra a continuación. Para tener un ejemplo. Voy a poner una versión que es un poco, eh, pues, digámoslo, de las más representativas por ser del mariachi tapatío de José Marmolejo. Hemos hablado mucho de Cirilo Marmolejo. José Marmolejo era su sobrino y, pues bueno, consolida o es el que empieza a consolidar la trompeta como uno de los instrumentos de uso del mariachi. Que pues bueno, esto es previo a lo del Vargas y a este mito que se ha inventado, que fueron Rubén Fuentes y Silvestre Vargas los que introdujeron, ¿no? Poco antes y de una manera orgánica ya notamos la presencia de la trompeta. Pues bueno, les comparto, les invito a escuchar esta pieza.
De mis pesares, ojos, de papel volando, de mis pesares, ojos, de papel volando, a todos diles que sí, nomás no les digas cuando, así me digas a mí, por eso vivo penando. Rita de mis pesares, ojos, de papel volando, así me digas a mí, por eso vivo penando. Bueno, hasta aquí con esta pieza porque vamos a ver varios ejemplos del mismo son de La Negra. Si se dan cuenta, tiene pues muchas partes o muchos motivos que suenan a la versión que todo el mundo ubicamos quizás pues por el auge de las versiones modernas. No obstante, tiene variantes en cuanto a la acentuación y todo esto, que eso sí entraría como al mundo de la síncopa hablando, es decir, hay algunos acentos que se hacen invertidos, algunas ligaduras, pero eso ya pues es a lo que le refiero en cuanto al estilo de interpretación y también a las estéticas, que es tema en el cual no vamos a profundizar a menos que lo deseen. Bueno, vamos a escuchar la siguiente versión de La Negra, que esta es La Negra Planeca, una versión de la región Planeca. Y bueno, los dejo con La Negra Planeca. Detalles de mi alegría, yo no te puedo olvidar ya ni de noche ni de día. Yo no te puedo olvidar ya ni de noche ni de día. Solo que me pagues más una de otra compañía. El moreno es el mejor, lo blanco se lleva el agua y la colora del sol. De los tres colores que hay, el moreno es el mejor, lo blanco se lleva el agua y la colora del sol. Perdón, necesito un segundo, por favor. Ya tengo el micrófono activado, denme un segundo.
Perdón, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Si se dan cuenta, hablando del son de la negra, escogí a propósito este son justamente para empezar a cuestionarnos y empezar a hacer un ejercicio reflexivo. Existe un gran mito a través del son de la negra que supuestamente pues, se compuso con la intención de evocar los sonidos del tren, ¿no? Y por eso el taca, 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 y que Tepic, y que también hay una teoría que supuestamente en realidad es un son nayarita, que porque habla de justamente de Tepic y de la tepiqueña y cosas así, ¿no? Pero bueno, nos damos cuenta que hay una versión de Apatzingán. Preguntaban justamente en el chat, ya vi que ya contestaron igual, el conjunto de arpa grande, Almas de Apatzingán, donde hay una versión que no evoca para nada el tren y tampoco habla nada de Nayarit, y no obstante es el mismo son de la negra, pero una versión planeca, ¿no? Lo cual, pues, creo que viene a meter en aprietos a aquellos que defienden la teoría de que pues, es para el tren, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar a continuación otra versión de justamente el son de la negra, que es la más popular, solamente pues como por no dejarlo fuera, ¿no? Aunque creo que todos conocemos esta versión. Y como dijo Vargas, no te rajes, Jalisco. Negrita de mis pesares, pocos de papel volando, negrita de mis pesares, pocos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo esperando. Perdón, otra vez me quedé mudo. Es una versión que tenía un arreglito ahí, pero bueno, creo que con el ejemplo que tuvimos al principio basta y sobra, todo el mundo la ubicamos, ¿no? Bueno, respondiendo un poco el chat, dice, tengo entendido que la sesquía altera es propiamente la combinación del compás compuesto 3/4 y 6/8. Justamente es una alternancia entre dos sistemas de compases. Y justamente es a lo que me refería, son estructuras que no es la misma, sino se van intercalando unas con otras. Muchas gracias por la aclaración, Pedro, o por la puntualización en ese sentido. Y bueno, con esto podemos ver que dentro... Juan de Dios, perdón que te interrumpa. Anet y Laura tienen la mano levantada. Ok, muy bien, sí, gracias. Nada más quería terminar esta parte y les doy el uso de la voz. Podemos notar que son 3 sones, bueno, es el mismo son, categorizado como son, exactamente la misma pieza, pero en 3 variantes regionales, y si nos damos cuenta al oído, pues todo lo que es como justamente la acentuación, el verso, o sea, tanto los motivos como la forma de estructurar los versos, toda la cuestión de la estructura y la dinámica de la pieza son muy diferentes, ¿no? Y perdón, ahora sí, ¿quiénes tienen las manos levantadas? Veo solamente a Laura, pero me habías comentado de alguien más. Era Anet y Laura. Ok, Anet, ¿algo que quieras comentar? Sí, maestro. Sí, maestro. Adelante. Sí, gracias. Sí, me escucha porque se frisea todo aquí de este lado, pero mientras se oiga estoy bien. Entonces, podemos afirmar de una vez, porque yo estoy muy de acuerdo con cosas que acabas de decir, que el son de la negra no es un son ferrocarrilero, por una parte. Y la otra cosa que yo quisiera tener la certeza de poder afirmar, porque es una discusión también eterna
bueno, en mis medios de trabajo, ¿no? Sobre la autoría. Todo el mundo atribuye la autoría a Rubén Fuentes, si bien él hizo un arreglo moderno y donde las melodías la modifica un poco y toma elementos, ahorita escuché tanto del cuarteto populense como Cirilo Marmolejo y hace una fusión y hace toda elaboración y este sonido moderno y todo eso. Es muy respetable y tiene todo el derecho de que haya tenido el éxito que haya tenido, ¿no? Por la difusión que obtuvo, etcétera, etcétera. Y es bello para mucha gente, es emblemático, pero mi gran pregunta aquí tiene que ver con la autoría. Ok, muy bien. Pues bueno, quien le interese, para empezar, quien le interese, que lo comentaban en el chat, existe un ¿Listo? fonograma. ¿Mi pregunta? Perdón, sí, sobre la autoría, ¿no, Anet? Bueno, creo que se está cortando un poco. Si ahorita se restablece la conexión con Anet, la escuchamos nuevamente. Sí. Ok, pues Así bueno. es. Está mal mi compu, está todo retrasado, sí. Ok. Existe un fonograma editado por la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que justamente es sobre el son de la negra. Se los voy a enseñar aquí en físico, es este. Y pues bueno, trae un texto sobre justamente toda la historia del son de la negra y aparte trae un disco con ejemplos del son de la negra en diferentes versiones. Pues justamente uno de los mitos es de la autoría de Rubén Fuentes, perdón. Recordemos para empezar que Rubén Fuentes no es nacido en una cuna o digámoslo en una dinámica del mariachi, él es un músico académico que pues es invitado al Mariachi Vargas y empieza a, incluso pueden checar una entrevista donde le hacen que él dice, yo creí que estaba mejorando el son, porque para mí estaba chueco y o mal tocado, y dije, pues déjenles enseño a estos individuos agrestes a tocar como se debe, ¿no? Bajo la cuadratura, etcétera. Y él creyó que realmente lo que estaba haciendo era enderezar lo que estaba chueco. Y bueno, es una entrevista muy interesante, la pueden ver en el canal del doctor Álvaro Ochoa, que pues así se llama Álvaro Ochoa en YouTube. Igual les comparto la liga por el chat de WhatsApp. Pero bueno, el son de la negra es muchísimo más antiguo y está perfectamente documentado en este fonograma, que es muchísimo más antiguo que el abuelito de Rubén Fuentes, ¿no? Es un son de dominio público, se desconoce por completo el autor, que es otra de las características de los sones reales, digamos, lo que no tienen autoría. Y sí, la autoría es del arreglo que él hizo al Mariachi Vargas y que justamente tomó ciertos como elementos de diferentes versiones y las consolidó en la versión y en la manera de interpretación que él consideraba la más adecuada. No obstante, pues no es el autor en sí de la pieza ni del contenido lírico, ¿no? De la letra. O sea, él no compuso la letra. Si nos damos cuenta, a pesar de que hay variantes en la negra planeca, pues sí hay como ciertas constantes en cuanto a las líneas discursivas y pues, o sea, de enaltecimiento hacia las culturas afro. Y bueno, creo que si quieren profundizar, podemos proporcionarles aquí en el CEDIM, está para consulta este fonograma, o bien que se acerquen a los lugares donde venden los fonogramas de la fonoteca del INA, que de verdad desconozco si están ahorita disponibles o si están agotados. Ah, y en Mediateca, sí es cierto, en la Mediateca del INA, también les comparto la liga, lo pueden consultar de manera digital. Bueno, seguía Laura con la mano levantada. Adelante, Laura. Perdón, aquí queriéndote decir que tenías tu micrófono apagado, me quedé con la manita ahí sin querer, le apreté ahí. Perdón, eso fue un error, sorry. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con los siguientes. Vi que, bueno, Pedro tiene la mano levantada, pero también vi a Benjamín. Bueno, ahorita vamos primero con Pedro. Gracias. Sí, nada más para complementar, pues aclarar que, como ya lo comentaste, los sones son mucho más viejos. Lo que hizo el Rubén Fuentes con el Mariachi Vargas fue estilizarlos. Y de hecho la autoría o el nombramiento que le dan ahí es Vargas y Fuentes. Es el señor Silvestre Vargas, el papá Gaspar Vargas y Rubén Fuentes.
Por ejemplo, el caso del concreto del Son de la Negra lo redujo a 2 versos nada más, porque hay un tercer verso que dice, negrita yo te daría para tus naguas azules si te paseas conmigo sábado, domingo y lunes. Ese verso, por ejemplo, lo omitieron como muchos otros versos en diferentes sones, pero no es de la autoría de ellos propiamente. Gracias. Gracias por la aportación, Pedro. Justamente, no es de ellos y también cambiaron algunos versos, más bien los modificaron o los omitieron. Y de hecho hay muchos más otros versos, como vimos en La Negra Planeca, hay otros cuantos versos, que es otra característica también que se ha perdido del son, que pues hay una tendencia a la improvisación. Si bien hay como los obligados, digámoslo, los versos que son de dominio popular, hay documentos o existen evidencias que pues era común, una práctica común improvisar versos sobre la marcha. Justamente con base en el contexto en lo que se estaba viviendo, pues si estaba el compadre Pedro, pues le echaban un verso al compadre Pedro, ya sea para echarle flores o para echarle malo, pero a final de cuentas era una intención como de que la música era una dinámica viva, ¿no? Y que estaba justamente en el momento siendo, no era algo como predeterminado porque no era la intención. Gran parte de esto es la improvisación. Benjamín, tenías la mano levantada, perdón, ¿querías hacer una aportación o vi mal? No te escuchamos. Bueno, si quieres escribir y métete a ajustes, posiblemente tengas desactivado el micrófono, a lo mejor lo tienes como un dispositivo externo o Bluetooth o algo así, si gustas. Y bueno, mientras voy contestando la pregunta del chat, que de dónde es originario la versión planeca, pues justamente de la región planeca, en este caso de Apatzingán, del municipio de Apatzingán, Michoacán, yendo hacia la costa. Es tierra caliente ya, pero digamos lo que dentro de las subregiones o microregiones de la gran tierra caliente es la región planeca. Y no sé si contesté esa pregunta. Pero bueno, vámonos avanzando porque si no, todavía faltan un montón de géneros por revisar. El siguiente es el gusto, que también comparte un compás un tanto complejo. También tiene muchos remedios de la cultura africana. También la base es como 6 octavos, pero tiene ahí pequeñas variantes. También, obviamente, estilísticas, dependiendo del lugar de donde se esté interpretando. Y vamos a escuchar un pequeño gusto. Cabe aclarar que el gusto es un género que quedó muy presente o muy arraigado, donde la cultura afrodescendiente, bueno, más bien afroascendiente, o los descendientes de africanos, tuvieron gran presencia cultural. Entonces, pues bueno, se puede asumir que este género pues tiene mucha influencia de dicha cultura. Vamos a escuchar a continuación un gusto interpretado por Juan Reynoso, que pues se le conoce como el Paganini de la Tierra Caliente. No, si me da un segundo, aquí está. Viva Dios que es lo primero, dijo la oficialidad. Viva Dios que es lo primero, dijo la oficialidad. Muera el príncipe extranjero, que viva la libertad. Muera el príncipe extranjero, que viva la libertad. Bonito San Juan Huetamo, cuando la luna salió. Bonito San Juan Huetamo, cuando la luna salió. Se oyeron los cañonazos, cuando Arteaga se avistó. Se oyeron los cañonazos, cuando Arteaga se avistó.
Perdón, creo que con eso será suficiente para ejemplificar el gusto. Bueno, en el gusto hay una particularidad que esto lo ha expuesto hace poco tiempo el maestro Camilo Camacho, es doctorante, quien expone, él tiene mucha cercanía, pues ahora parental con los Salmerón, familiares de don Isaías Salmerón, que pues, son grandes intérpretes de gustos y sones de la Tierra Caliente, bueno, además de muchos otros géneros. Pero existe un código o una especie de juego relacionado en cuanto a la interpretación del gusto. El gusto tampoco es una pieza establecida que se toca de principio a fin de la misma manera. Es también un juego, es un reto para el intérprete del violín, que sí, obviamente hay un tema que en este caso, bueno, voy a compartir pantalla nuevamente como para verlo muy, muy rápido, esta parte. Es el tema A, o el tema. Ok, hasta ahí. Eso vendría siendo el tema. Y el juego precisamente del gusto para el que toca el instrumento es ir haciendo variaciones de ese mismo tema, sin salirse obviamente de las reglas armónicas. Es decir, es un juego. Así como les decía que en el son, el juego de la improvisación era con los versos, en el gusto, en la tradición de la Tierra Caliente, por lo menos de esta parte de la región del Balsas, el reto es precisamente la improvisación, pero instrumental. Y esto va acompañado con dos cosas que pues bueno, además de poder seguir la rítmica, también el baile. El baile es algo fundamental. El baile también no son coreografías. La danza, como en muchas otras tradiciones del mundo o en muchas otras culturas, es en realidad un instrumento musical, el zapateo, digámoslo, no es una coreografía que desgraciadamente hoy en pues, la mayoría de los lugares donde se da difusión al mariachi, pues se utilizan a los ballets folclóricos con coreografías perfectamente establecidas, donde todos van parejitos y zapatean, digámoslo, de una manera muy estructurada y repetitiva. El son en realidad, y del gusto, y la gran mayoría bueno, prácticamente todos los géneros que están hechos para bailar, la base es la improvisación. Entonces, pues nos damos cuenta del por qué era tan atractivo para la población ir a estas fiestas donde esta música existía, ¿no? Porque en realidad nunca ibas a escuchar quizás la misma versión del son o del gusto, ¿no? Porque iban a meter alguna variación en el instrumento o en el zapateo o en el verso. Y pues por eso era tan atractivo y por eso cautivó tanto, ¿no? Desde mi perspectiva. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. Bueno, si no hay preguntas y comentarios, vamos a pasar al siguiente género que también ha sufrido pues un eclipse, ¿no? Que es el jarabe. Los jarabes fueron muy populares en el siglo XIX, siglo XX también a sus principios y empezó a tener una decadencia. Desgraciadamente, casi todos solo conocen el jarabe tapatío, que tiene una estructura un tanto extraña, más bien parece un popurrí, que nuevamente se lo debemos a aquellos que no conocían tanto del género, bueno, de los géneros del mariachi y su aplicación. Y bueno, pero vamos a escuchar un jarabe encadenado. Bueno, primero vamos a escuchar un jarabe corriente. Esta sí es una particularidad también, no en todos los lugares se categorizan así, pero por ejemplo en la región de los Altos, sur de Zacatecas y esa parte, existe el género del jarabe corriente. Y bueno, vamos a escucharlo y posteriormente les voy a explicar un poquito sobre el jarabe que se denomina encadenado. Muñoz Mora, adelante. Sí, mira, mi pregunta nada más es sobre, hace ratito dijiste que el gusto
tenía también herencia africana. Ajá. ¿Este es de la herencia africana negra ya radicada en México o de la que traían los españoles de África? Sí, bueno, en general el gusto es un género ya mestizo, ¿no? O sea, no hay un género gusto en África, ya es una mezcla de, incluso en la instrumentación. Se utilizan cuerdas rasgueadas, el violín, que no son tan usuales en la música africana. También, pues obviamente están cantados en español. Bueno, en estos casos supongo que también hubo gustos en algunas otras variantes de los idiomas autóctonos, pero bueno, actualmente no existe evidencia tal que lo pueda comprobar. Pero la cosa es que, pues sí, es un género mestizo, sería más bien de los que llegaron aquí, se empezaron a mezclar unos con otros y dieron como resultado, pues un género igual mestizo, ¿no? En cuanto a todas sus estructuras. No sé si respondí. Sí, es que mira, se me hace muy parecido, pues digo, eso era un ejemplo de Michoacán, ¿verdad? Así es. Porque también aquí en Jalisco creo que también fue un fenómeno muy parecido, porque cuando estuve analizando las actas de Cabildo por ahí el siglo XVII y siglo XVIII, me topé con que hubo una etapa en el siglo XVII donde aquí en Guadalajara llegó a haber más población de negros que de indígenas, ¿ah? Por los suicidios masivos y todo eso. Entonces, pues eso generó pues precisamente esa fusión cultural, ¿ah? Africanos dieron un gran aporte, ¿ah? Entonces yo pienso que fue lo mismo también allá en Michoacán. Claro, sí, de hecho, pues bueno, estos censos se hicieron pues por todos lados y esto es un común no solamente en Guadalajara ni en Jalisco, en muchos otros lugares. Nada más no perdamos de vista pues otro dato que es importante, que pues existe en los rasgos fenotípicos y genotípicos, es decir, un levantamiento de, digámoslo, origen racial, pues no te decía una prueba genética para determinar a qué grupo pertenecías, más bien era por los rasgos dominantes pues en tu cara, ¿no? O en tu cuerpo. Y pues por eso también hay muchas actas que dicen descendiente de españoles, que muchos se van con la finta de que, pues yo soy descendiente de españoles porque el acta dice, pero pues más bien son los rasgos que pues, tenía a la vista el juez, decir, pues bueno, este no tiene el pelo tan chino o no es tan moreno de piel o no es rojo, pues más bien parece de descendiente de españoles, pero pues no existía como tal la herramienta de hacer un estudio genético o genealógico amplio para determinar realmente tus líneas, ¿no? Salvo algunos casos excepcionales de aquellas personas que tenían títulos nobiliarios y pues que sí tenían como hijo de, nieto de, bisnieto de, abuelo de, bla, bla, bla. Pero sí, justamente muchos censos arrojan estas caracterizaciones, pero pues esto fue común en todo el occidente y en todo México, ¿no? O sea, y más hacia las costas, pues que fue donde pues se establecieron muchos grupos, pero no solamente ahí, ¿no? También pues podemos hablar de los Altos de Jalisco, que existe la leyenda urbana o el mito de que pues ahí no hubo mestizaje, que todos eran españoles, que es una colonia prácticamente europea en Jalisco. Pues no, mentira, ¿no? Los censos también arrojan que hubo muchos pueblos donde había más presencia indígena y también otros donde había más presencia africana que española. No recuerdo ahorita el título, pero ya sé quién me lo va a responder en un minuto, de quién hizo estos levantamientos, bueno, más bien quién hizo la recopilación de todos estos censos durante pues, varias décadas. Pero bueno, siguiendo con, bueno, voy a ver si en el chat no tenemos algo pendiente. Que el gusto es muy arraigado en la Huasteca. Desconozco si se llama gusto también, pero pues bueno, sí es una rítmica que se repite mucho en muchas otras partes. También tiene acentos similares a la chacarera y en muchas otras partes. Leonel, me das un segundo, dice, en el texto del número 55, el son marechero de la negra, a que hace referencia, se dice que Manuel Esperón comentó que en lugar de decir con su rebozo de seda que le traje de Tepic, dice de Pekín. ¿Qué opina? Pues bueno, sí, justamente se comenta, la verdad desconozco si esto también podría ser, como ya habíamos visto en la sesión pasada con Eduardo Escoto, si en realidad es un recurso literario para hacer una mofa o si realmente, pues bueno, no se me ocurre que bueno, la seda sí viene también de Asia, ¿no? Tiene sentido, pero la verdad para mí me escapa por completo de mis posibilidades sostener si la versión original es de Tepic o de Pekín,
pero sí, justamente sí se menciona esto. Bueno, tenía la mano levantada Leonel. Hola, ¿sí, sí me escuchan? Sí. Respecto a la cuestión del gusto en la Huasteca, en la sesión pasada hice también el comentario y intenté buscar el apunte donde tengo el registro del autor que sostiene esta cuestión del son como un devorador de géneros, ¿no? Yo lo decía respecto a los sones de tarima con el ejemplo del arrancazacate, que el arrancazacate es considerado un género, pero en los sones de tarima, pues todos son considerados, bueno, se engloba, digamos, todo dentro de sones, ¿no? Y me parece que pasa lo mismo en la Huasteca. Sí es como tal un gusto, o fue un gusto, pero queda englobado en lo que se considera ahora el son huasteco. No sé si me doy a entender. Sí, justamente, muchas gracias, Leonel. Para allá iba un poco la siguiente parte de la sesión con los géneros que han entrado en desuso, pero justamente existe una tendencia, también pues basada un poco en el desconocimiento y también en el arraigo natural u orgánico de las comunidades hacia ciertos géneros, a invisibilizar otros que se parecen, ¿no? Por ejemplo, hace unos días que justamente cuando estábamos hablando del arrancazacate, justamente hay muchos géneros que han sido absorbidos. Les puedo hablar, por ejemplo, de jotas que más bien se han convertido en sones, que se han modificado, contradanzas, y bueno, muchos otros géneros, seguidillas, o que más bien tienen las estructuras como de música más antigua, del siglo XVII, que antes eran clasificadas en otros géneros o subgéneros, que ahora se consideran sones. Pues esto parece sí ser una tendencia y no solamente en la región huasteca, también en la región mariachera hay muchos géneros también potorricos, ¿no? Que ahora les dicen sones de cuchillos. Para empezar ya cambió el nombre y el uso. El potorrico, que por cierto es otro género que vamos a revisar, fue prohibido por la Santa Inquisición, al igual que, por ejemplo, en Veracruz el chuchumbe, pero este fue por la forma tan jocosa o provocativa o vulgar de bailar. Del Potorrico de los Negros o el Puerto Rico también se conocía, se le atribuye que pues tiene un origen justamente de la isla de Puerto Rico, que pues llega justamente con los esclavos de origen africano. Este pues fue prohibido por la Santa Inquisición y bueno, toma un nuevo sentido o un nuevo uso, que también es algo que pasa con los géneros de una manera orgánica, y ahora se le conoce, por ejemplo, todos los que dicen sones nayaritas de cuchillos, en realidad son potorricos. También el famosísimo son de los cuchillos de Jalisco, es un potorrico en realidad, y que además ya no está en un compás como tan, digamos, lo repetitivo, más bien se volvió como una polca, rítmicamente tiene más la estructura de una polca por los acentos que los potorricos nayaritas, ¿no? Entonces, bueno, ahí justamente hay una absorción o una invisibilización de más géneros o un encasillamiento hacia el son, pero completamente de acuerdo. Pedro, adelante. Gracias. Sí, nada más para complementar, justamente yo también tenía esa duda que quería preguntar respecto al coro del son de la negra, porque en la grabación de 1954, cuando Vargas se presenta en Francia, en la segunda vuelta del segundo verso dice, ¿cuándo me traes a mi negra? Que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje de Pekín. Y bueno, pues hay que recordar que la ruta de la seda se abrió a finales del siglo XVIII y sí tiene una relación, pero debió haber algún cambio, modificación en algún momento, porque pues Tepic también termina siendo un puerto y también tiene relación coherente. Y por otra parte también quiero preguntar cuál es la explicación o la exégesis que se hace de cuando dicen el primer verso, cuando negrita de mis pesares, hojas de papel volando u ojos de papel volando, y cuál es la interpretación que hacemos de esta parte. No sé si nos pueden comentar. Gracias. Pues bueno, eso es un tema que la verdad sigue vigente, si es hojas, ojos, etcétera, etcétera, pero en realidad, pues creo que eso más bien aplicaría a los lingüistas y la verdad desconozco, bueno, para mí escaparía la posibilidad de saber cuál es la primera versión y a final de cuentas también me parece como que no valdría la pena enfrascarnos tanto si es hojas u ojos.
La verdad no es mi área de estudio, te estaría diciendo una mentira si, no, pues es hojas u ojos, ¿no? Pero pues creo que existen versiones de ambas, o sea, de hojas y de ojos. Digo, a mí me suena más lógico hojas de papel, a mí, porque pues no puedo imaginar unos ojos de papel, a menos que sea una muñeca de cartón o algo así, ¿no? Pero, pues bueno, eso ya pertenece a otras ramas, quizás de lingüistas y de, pues no sé, algunas otras áreas. Bueno, regresando al chat. Y bueno, con respecto a lo de los puertos, pues el puerto más bien es San Blas, ¿no? No es Tepic como tal. Y bueno, no sé si en esas épocas ya era como puerto, considerado como un puerto de nivel internacional, o sea, donde llegaran a descargar provenientes de China por esas fechas. Eh, pero, pues bueno, puede ser posible. La verdad, no escapa de mi conocimiento si tenía, bueno, si tiene esta teoría algún fundamento, digamos, lo suficientemente bien sustentado. Bueno, no sé si hasta ahí quede claro, Pedro. Ok. Regresando al chat. Benjamín comenta que le preguntaba a Frajosa que qué significa Puerto Rico. Pues bueno, es que lo encontramos como Puerto Rico y como Porto Rico, lo cual pues la teoría más aceptada es que hace referencia a Puerto Rico, ¿no? Porto, que pues bueno, es puerto, y Rico, pues Puerto Rico, ¿no? Y precisamente pues era, digámoslo, una de las islas que era paso en algunas ocasiones o bueno, punto de conexión con México, ¿no? Como La Habana y todos estos puertos que a final de cuentas eran lugares como de descanso o de cargar provisiones y lo mismo que pasaba de allá para acá y de aquí para allá con las Canarias, ¿no? Era como un lugar donde descansaban, un lugar de paso. Etimológicamente, pues justamente Puerto Rico, ¿no? Y es un tipo de son, bueno, actualmente se clasifica como un tipo de son, pero no era en su origen un son. Tiene incluso otra rítmica, ¿no? Es más bien un taca, 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 taca. Más bien respeta un 2/4 o un 8/8 quizás, pero para nada es un 6/8. Es un ritmo más bien binario, el del Puerto Rico, ¿no? Pues bueno, no sé, el más conocido, bueno, para nada es un o sea, lejísimos del son, y lo mismo que las contradanzas que se les dicen sones, y pues es una rítmica completamente diferente que respeta otra cosa rítmicamente, ¿no? Y bueno, a ver, y otra dice, ¿qué es lo que diferencia entonces un jarabe a un popurrí? ¿Tiene alguna línea melódica a manera de eje o columna vertebral? Sí, y qué bueno que tocaste el punto para irnos. ¿Te parece si vemos el ejemplo y seguimos con lo que iba en el ciclo? Perdón, Muñoz Mora, en un segundito. Nada más vamos a ver el ejemplo del jarabe para responder esta pregunta. Voy a ponerles un jarabe corriente primero. Esto que es el gallito. Siempre me pasa el micrófono, perdón. Creo que con este fragmento basta porque, pues bueno, se repite esta misma estructura. Esto es un jarabe corriente. Si se dan cuenta, tiene una estructura que son
2 compases de 6 octavos en la primera, por decirlo así, en la tónica, y 2 compases en la dominante. Es decir, por ejemplo, si es sol, 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 re, 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 re. Y esta es constante, que podría ser una diferencia en cuanto al son, porque a veces se parecen mucho. El son no respeta tanto estas estructuras, a veces son más largos, más cortos, pero esta estructura es invariable en el jarabe corriente. A veces tienen una tercera, que se van, bueno, más bien una tercera parte, que se van a la tercera, que en realidad es la subdominante, que por ejemplo, si es sol, se iría a re, y a veces se van a do y regresan a sol. Y bueno, este es como un jarabe corriente, que es un motivo o 2 que se repiten constantemente. Un jarabe encadenado. ¿Cuál es la estructura? Tenemos digamos, lo que se le dice parada de jarabe o un jarabe corriente, que se repite por una cantidad indefinida de veces dependiendo del baile, de qué tanta gente haya, y pues justamente también es un juego a veces de hacer como pequeñas variantes dentro del mismo motivo. Posteriormente viene una diana, que pues es un aplauso musical, y después casi siempre viene un verso, que es un verso en cuarteta de octosílabos, y bueno, a veces se puede erradicar. El verso también no siempre se pone. A veces después de la diana sigue nuevamente otra parada de jarabe, es decir, otro jarabito corriente, ¿no? Y otra vez toca ese jarabe, otra vez diana, otra vez verso, y otra vez jarabe, diana, y acaba. O parada de jarabe y acaba. Les repito, los versos a veces, bueno, comentan en algunos lugares que si eran bailadores muy diestros, porque a final de cuentas la diana es un aplauso y hay un cambio de compás. Pasa de 6 octavos a un 2/4, y el verso se dice, o sea, las cuartetas, que pueden ser tiranas también, es un descanso porque va valseado. Entonces era donde agarraban aire los bailadores y nuevamente entraban a zapatear. Pero si eran bailadores muy diestros, lo que hacían era erradicar la parte del descanso, pues justamente para tener a los bailadores todo el tiempo zapateando, zapateando y mostrar su destreza y su aguante. Entonces, bueno, vamos a escuchar un ejemplo y ahorita seguimos contestando las preguntas. Vamos a escuchar una versión de los jaraberos de Nochistlán de don Nicolás Puentes. Ojalá que cante el gallo para ver cuando amanece. El gallo no tiene hora, canta cuando le parece.
dicho que no vayas al pozo del agua fría, porque de ahí se robaron a una prima hermana mía. Listo. Perdón que no los deje completos, pero todavía faltan muchos géneros por revisar y muchas preguntas por resolver. Bueno, preguntaba justamente sobre el jarabe Benjamín. Dice, ¿qué es lo que diferencia entonces un jarabe de un popurrí? Voy a responder primero eso. El jarabe precisamente tiene una estructura un poco más clara sobre las partes, además de las cuestiones rítmicas. Un popurrí puede llevar una polca, un son, un bolero, y realmente no respeta ninguna estructura. Simplemente es pegar música de una manera, digámoslo, arbitraria al gusto de la persona que esté haciendo el popurrí. O con un objeto claro, ¿no? Si es pues no sé, vas a hacer un popurrí para las mamás, pues pegas puras canciones que hablen de mamás, ¿no? O para los papás, pues lo mismo, para la naturaleza, pues lo mismo. Puedes escoger una temática y el jarabe, pues no. El jarabe en realidad más bien tiene esta función y bueno, vamos a ir entrando poco a poco más. Digo, esa sería como una de las nociones principales, ¿no? Que el jarabe sí tiene una estructura un poco más clara, aunque existen también muchas variantes de jarabes a lo largo del mismo occidente mexicano, ni hablemos de otras tradiciones, ¿no? O de otras regiones culturales. ¿Tiene alguna línea melódica a manera de eje o columna vertebral? Pues no como tal una línea melódica, digo, más bien es esta estructura armónica que casi siempre corresponde a ser y al oído, digámoslo como manera práctica o como truco para hacerlo, siempre queda el bajo pam 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 pam. Y si cabe dentro de eso, casi siempre la estructura de los jarabes corrientes. No todo el tiempo queda así, porque digo, a veces se va al motivo C y ahí ya cambia. Pero digamos lo que son como la generalidad de los jarabes. Bueno, seguir respondiendo, o es el conjunto de zonas regionales que se unen para formarlo. No, no es un conjunto de zonas regionales, e incluso también existe la improvisación dentro del jarabe, que contestando un poco, que va relacionado a lo siguiente que dices, es que existe un jarabe calentano y no es muy común, pero por ejemplo, en Jalisco no solo es el tapatío, sino también el largo, el ranchero, de la botella, y monografías muy antiguas que mencionan un jarabe indígena. Entonces, ¿qué criterios se usan para diferenciar un popurrí de sones de un jarabe? Bueno, vámonos por partes, son muchas partes, pero sí, el jarabe calentano, de hecho, los que ahora están viendo un poco más sobre jarabes, te puedo hablar de los jilgueros del huerto, que ya tocan algunos jarabes, están también en Turicato los capoteños de Turicato, que tienen jarabes también de esta región, digamos, lo de la tierra caliente, pero sí respetan también un poco esta estructura que te digo que es general. Existen muchas variantes, pero sí respetan un poco esta estructura sobre la versada incluso. Ellos a veces repiten el verso o bueno, hacen varias cuartetas en las pausas. En estos ejemplos es una sola cuarteta, ¿no? Pero siguen siendo cuartetas y doctosílabos. Y otra característica del jarabe es que el verso también llega a ser improvisado. Y de hecho es la intención, que el verso sea improvisado. Y justamente es un reto, nuevamente, entre músicos y bailadores, es un diálogo constante, es un juego, el jarabe. Con respecto al jarabe largo ranchero, bueno, también hay también lo del jarabe tapatío. El jarabe tapatío más bien parece ser, porque si tú preguntas haciendo trabajo de campo pues a los portadores viejos, el jarabe tapatío más bien todo indica que es una forma o un estilo de interpretar el jarabe. No es tanto un jarabe que tiene una estructura, es decir, es la forma de cómo estructurarlo, ¿no? Igual que lo mismo que el jarabe largo ranchero. Y también son acepciones a veces regionales, jarabes de indios. Por ejemplo, te puedo decir que yo entrevisté, bueno, yo no, varios entrevistamos a don Roberto Larios en Tecalitlán y él menciona jarabes de indios
Y él toca el gallito, justamente el primero que escuchamos, él lo reconoce como un jarabe de indios, pero más bien parece ser una alusión al jarabe corriente o este jarabe que no es el magno jarabe o la obra del jarabe en sí. Y justamente estos jarabitos, o que también les dicen jarabitos, es una como denominación regional para referirse a estos mini jarabes, pero no es como tal que exista el género jarabe de indio o jarabe de la botella. Y la botella en sí, pues también no es en sí un jarabe, sino, bueno, sería un jarabito que se utiliza recurrentemente en estos otros jarabes. ¿Y cómo diferenciaríamos un popurrí de un jarabe? Precisamente, pues que el popurrí no respeta una estructura, es más bien como desordenado y pegando muchas cosas que no cuadran en esto. El verso, por ejemplo, en un jarabe, pues hasta el momento no hemos encontrado que rompa esta estructura, aunque sí se versaba más sobre algunos jarabes, los que tenían letra, que de hecho acabamos de documentar una letra sobre el jarabe de la botella, es decir, la letra del jarabe de la botella. No obstante, casi siempre son excepciones, ¿no? También el palomo, pues, también se toca como jarabe, y bueno, son como pequeñas variantes, pero más bien son sobre sones o jarabes regionales, que también es otra cosa, en algunos lugares lo categorizan como sones, en otros como jarabes, más bien parece tener una relación con la utilidad. No sé si fui lo suficientemente claro, es que podríamos dar una sesión tan solo de jarabes, es amplísimo, pero bueno, si gustas, Benjamín, que profundicemos, te puedo pasar bibliografía también y tener un diálogo un poco más abierto. Dice, el jarabe corriente se parece al pávido návido. Hay categorías o regiones donde el pávido návido se categoriza como un jarabe corriente. En varias partes de los Altos de Jalisco se le considera jarabe, pero en otras partes también es guapango, y en otras es son, y en otras es mil cosas. Es un rollo, ¿no? El jarabe encadenado va de la mano con la improvisación, y hay alguna grabación de jarabe largo ranchero que más o menos tiene estas secciones como mencionas. El jarabe encadenado va de la mano con la improvisación, sí, en cuanto al verso, y también justamente en esto que les comentaba de los Salmerón de hacer mini variables, digo mini variantes, o sí, digámoslo, dentro del mismo tema, torcerlo un poquito, hacer de repente algunos acentos diferentes, meter notas, meter más adornos, sí, va en todos los instrumentos. En realidad es un juego de destreza de todos los intérpretes, tanto del que baila como del que toca, y desde el que toca el guitarrón hasta el que toca el violín, ¿no? O sea, todos. Es un juego justamente de estar metiendo la mayor cantidad, de mostrar la destreza. Y te lo dicen abiertamente los intérpretes de estos géneros, ¿no? Donde todavía siguen vigentes los jarabes, pues se trata de ver quién es más habilidoso, ¿no? Y pues, por ejemplo, en el caso de la tambora, pues de los jarabes de los Altos de Jalisco, pues es un juego constante de la tambora con el zapateador, ¿no? De ir haciendo los acentos, cambiarlos, es un diálogo constante. Un jarabe largo ranchero que más o menos tiene esas secciones como menciona. No sé si te referías al de jarabe, Diana verso. Bueno, si me pudieras explicar si a esa estructura o a las estructuras que mencioné como del jarabe largo ranchero, porque es que jarabes largos rancheros, ve con cualquier señor que toque jarabes y te va a tocar 10 veces diferentes. Más bien va pegando todos los jarabitos que él se recuerda y va haciendo un mega jarabe, ¿no? Está agarrando diferentes motivos, los va torciendo, es un mundo el jarabe en sí. Que si le podemos dar acceso a Ricardo, supongo que ya lo hizo Eric, perdón. Sí, ya, yo les di acceso, pero ya no volví a entrar, no sé qué pasó ahí. Ya, gracias. Ok, Aquí estoy. gracias. Gracias. Okibet pregunta, ¿la parte dancística del jarabe corriente está ligada a las danzas de tipo ritual? No está para nada ligado, es un sistema completamente diferente, una función completamente diferente y el contexto también. Quizás habría pasos compartidos, pero eso te lo tendría que decir un etnocoreólogo, que quizás haya pasos que se hacen en el jarabe corriente y que también se hacen en las danzas de tipo ritual, pero como tal, digámoslo, en cuanto a los contextos y como géneros, no están relacionados uno con otro. Aunque repito, hay veces que se tocan jarabes corrientes en el contexto religioso, eso sí pasa, o en el contexto ritual. En el son del sur de Jalisco número 18 se presenta el son del perro encadenado con jarabe. ¿Puedes decir algo al respecto? Pues bueno, desconozco esta versión, la verdad no la he estudiado lo suficiente, pero me voy a dar a la tarea, Maripaz, y te digo que puedo contestar en ello. De momento no me atrevería a hacerte algún comentario que crea que pueda aportar. Muñoz Mora, tienes la mano levantada, adelante.
Sí, nada más quería agregar pues el comentario de hace rato de Nayarit. Sí, en efecto, el puerto de San Blas sí era un puerto donde llegaba la nao de China. De hecho, por ahí entraba el contrabando de armas durante la independencia. Segundo, fue el séptimo cantón de Jalisco. El territorio de Tepic no existía Nayarit. Nayarit se le dio el título hasta 1917. Y durante la República Federal se llamó el territorio de Tepic. Entonces, por eso sí puede ser lo que dice el compañero del Son de la Negra, que pudo haber sido el rebozo de, 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 de China o de Tepic, de cualquiera de las partes. Sí, claro. Pues bueno, y así podemos sacar mil versiones que podría haber sido de Acatic o de algún otro lugar, pero hasta Sí, que no de hay un hecho, documento, alguna vez me que tocó ver una conferencia de un señor, creo que era Álvaro González, que hablaba sobre el Son de la Negra precisamente y decía que se referían a la máquina del tren, que por eso iniciaba así como un tren, pero pues quién sabe, ¿verdad? Sí, justamente, y te digo, y podemos hacer mil especulaciones que quizás tengan un sentido desde un ejercicio semiótico, dice el doctor Álvaro Ochoa, pero hasta que no encontremos los documentos que puedan fundamentar o una prueba fehaciente que en efecto pueda dar fe, sin duda alguna, pues no pasa más allá de ser, pues, literalmente, pues, especulaciones, ¿no? Y pues, bueno, creo que eso no viene a sumar tanto porque, pues, especulaciones hay miles. Pero bueno, muchísimas gracias. Digo, sí tiene mucho sentido. Desgraciadamente desconozco si existen y ojalá encontráramos los documentos pues para poder sostener alguna u otra teoría, ¿no? La que fuera. Pero muchas gracias, Muñoz Mora, por tu aportación. Ya se me perdieron las otras manos levantadas. ¿Alguien más quiere participar? José de Jesús, adelante, por favor. Bueno, ya para dejar cerrado el tema de Pekín, yo como integrante de la Marina, también mi compañero Ricardo Mijangos es de la Marina, y no me dejará mentir, existía en el siglo XVI al XVIII, perdón, no, siglo XVIII aproximadamente, se le llamaba la flota de las Indias y era muy famoso el galeón de las Indias que traía mercancía de China, o sea, todas las especies que eran la seda, todas esas especies que se llevaban hasta Europa, que pasaban por México, justamente venían de Asia. Entonces, igual como cualquier lírica que la gente no conocía a Pekín, pero conocía a Tepic, puede ser, o sea, una especulación, ¿no? Pero de que existía la ruta del Galeón de las Indias, eso está documentado para que, bueno, sepamos que sí existía una comunicación, pues, directa con Asia. Entonces, bueno, nada más hasta aquí lo quiero dejar para ya no prolongarme más, pero sí existía esa ruta de Asia. Gracias. Muchas gracias, José de Jesús. Sí, justamente, digo, existen demasiadas evidencias o podemos decirlo, pues sí, posibilidades de que haya sido, porque pues bueno, si nos vamos a esas, pues sí, justamente la seda viene de China, ¿no? El gusano de seda viene justamente de Asia y pues ahí podríamos decir que sí, que es de Pekín. Pero pues estamos hablando que el Son de la Negra no nació en el momento en el que nació la exportación de China, ni mucho menos. Y el hecho de que existan justamente estos moldes, por decirlo así, líricos, no tiene nada que ver con la cuestión histórica. O sea, digamos lo que yo voy a meter a veces quizás algo que esté completamente fuera de contexto, alguna cosa para que rime. O para generar esta cosa. Y muchas veces también tiene otros significados. Y también puede ser que las dos versiones sean ciertas. O sea, a lo mejor a alguien le hacía más sentido cantar de Tepic que de Pekín, y a alguien le hacía más sentido cantar de Pekín que de Tepic. Y las dos versiones precisamente son válidas porque nacieron desde la misma inspiración o de la introspección o la apropiación de la lírica para el yo, para expresarme, para sentirme identificado, para sentirlo parte de mí y pues bueno, expresarlo a la comunidad y a final de cuentas generar justamente el mismo efecto en la comunidad.
Entonces, cualquiera de las dos, quizás pues les voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero en Mexticacán, que es un pueblo de los Altos de Jalisco, muchos se dedican a hacer paletas. Pregunten con los paleteros de sus comunidades o de donde estén, posiblemente haya alguien de Mexticacán vendiendo paletas de hielo, helados, pues. Y su himno es Las Nieves de Enero, de Chalino Sánchez, ¿no? Y bueno, Las Nieves de Enero, si analizamos la estructura, digamos, lo de dialéctica de Las Nieves de Enero de Chalino, habla sobre pues, la nieve que cae pues, por la estación del invierno, ¿no? Y ya se fueron y vinieron las flores de mayo y etcétera. Pero sus fiestas son en enero. En el mes de enero ellos celebran sus fiestas porque es cuando menos paletas se venden. Entonces decidieron, justamente pues por el frío, la venta de paletas de hielo baja. Fue cuando decidieron hacer las fiestas del pueblo, cuando todos regresan de donde estén, de cualquier parte de México, regresan a Mexticacán a celebrar, pues cuando menos dinero ganan, ¿verdad? No van a hacer las fiestas en verano, que es cuando pues más ventas tienen, se estarían dando un balazo en la pata, como dicen, ¿no? Y para ellos es un himno. Y piden, o sea, el himno de las fiestas de Mexticacán son Las Nieves de Enero. Y puedo yo justificar que tiene todo el sentido del mundo que esa canción es de origen mexticaquense, o cual sea el gentilicio, pues porque habla de nieves y habla de enero, y las fiestas son en enero y ellos venden nieves. Y pues sí tiene sentido. Y realmente le puedo ahí torcer todo para decir que en realidad es como un ejercicio, digámoslo, de una parábola o una alegoría, todo lo que las nieves las flores de mayo, y te puedo inventar todo un discurso para justificar una realidad que las fiestas en un pueblo de gente que se dedica a vender nieves es en enero y que existe una canción. Puedo hacer una relación perfectamente y justificarla. No obstante, pues bueno, creo que no existe un documento que pueda comprobar, y es más, yo creo que hasta de tener autor de Las Nieves de Enero, porque no es tan vieja, que justamente, y ahí es donde realmente sí tenemos argumentos para decir sí o no. Hasta que no tengamos un documento que lo pruebe fehacientemente, los demás son especulaciones. Digo, existen muchísimas, digámoslo, formas de poder especular una cosa u otra, pero hasta que no tengamos certeza, pues son especulaciones. Pero muchas gracias. Ojalá que encontráramos algún día esos documentos. Mariana tiene la mano levantada. Adelante, Mariana. Hola, buenas tardes. Soy Mariana Hernández. Yo hice hace muchos años un trabajo de un montaje de Las Negras. Me entró el interés una vez que compré el disco del Son de la Negra del maestro Jauregui. Entonces, yo hice La Negra Planeca, La Negra del maestro que acaba de fallecer de acá de Tecolotlal, del Julián González, y luego una negra como de los 30, yo creo como de Marmolejo por ahí, una de los 50 y la actual. Y todas exactamente al minuto 1:20 y algo, todas empiezan igual. Sea la planeca, sea la del maestro de Julián González. Entonces, el molde del son es el mismo al inicio. Y ya conforme el minuto 20 y tantos empieza a ver las variables. Pero nosotros sabemos pues que le hicieron arreglos y la registraron como tal. Entonces, curiosamente, La Negra Planeca pues habla de que el moreno es el mejor y pues esa música es afrodescendiente. Entonces aquí viene la lógica que pues habla del moreno, de la negra. Entonces lo que dice el maestro Juan de Dios, lo mismo, ¿no? Según cómo le acomode, pero ese experimento que yo lo hice y ustedes lo pueden hacer, busquen esas negras y todas entran igual al minuto 1:20 y algo, ahí es donde ya empieza a cambiar la estructura musical. Nada más quería yo hacerlo como un comentario porque a mí me da pues ¿cómo les digo? Ansia, pues, de que yo hice ese experimento y alguien que me explique eso, de decir por qué todas suenan igual del 1:25. Pues porque el acta de nacimiento, pues ahí está, pues, que tiene un origen y ahí despegó. Para los trovadores tamaulipecos, por ejemplo, ellos la tocan en el 20 y tantos con Lorenzo Barcelata y se oye como si fuera un café con pan, café con pan. Y pues el autor de ese arreglo fue Lorenzo Barcelata y él es de Veracruz, de Tlacotalpan. Entonces, pues cada quien le pone el sazón a la música
Las variantes de las letras, pues como dice el compañero, de un pueblo a otro cambian las letras. El becerrero dice que no sé qué de Mariana y el viejo dice de María. Entonces, pues va evolucionando, se va dando la vuelta, ¿no? La bola y va agarrando de un lado y de otro. Es lo único que quería yo comentar. Muchas gracias, Mariana. Sí, y justamente las grabaciones quizás pueda ser el mismo motivo del por qué todas se parecen en algún momento. O sea, a final de cuentas, cuando se empiezan a generar registros sonoros, se empieza a estandarizar, ¿no? Porque pues es la versión que va a perpetuar y la que pues, se va a poder, digámoslo, diseminar de una manera más fácil. No puedes llevar en una maleta 8 músicos para que te toquen el son de la negra de aquí a Chiapas, ¿no? Por decir, pero sí te puedes llevar un disco. Y bueno, eso pasó justamente con los trovadores tamaulipecos, ¿no? Posiblemente ellos escucharon, bueno, esa es la primera versión, de hecho, es la más antigua de la cual se tiene registro grabado. No sabemos si de esa apropiación de Barcelata, pues dio origen a que todas las demás empiecen a aparecer, pero te digo, igual de esa especulación no podríamos tenerlo Y muy la claro. negra planeta, ya saben que es acá de Tierra Caliente, de Michoacán, entonces es Jalmich, y es toda la corriente pues que agarra sur de Jalisco. Entonces pues tiene mucha lógica, Tepic, Nayarit, o sea, son las zonas que caminó la música, ¿no? Sí, Entonces, justamente. simplemente en el cancionero del Coculense, en el primero no aparece el nombre de la negra. Entonces, ese fue en 1905. Lo de la negra planeca, pues es Del 7 al viejísimo. 9, ¿no? Del 7 al 8. Es viejísima, es de 1905 o 9. Entonces, pues, bueno, yo en mi humilde opinión, yo le voy más a que es afrodescendiente desde acá del lado de Michoacán, de Tierra Caliente, y la estructura como el México lucido, que es el caballito, pues hasta la fecha ahorita el caballito no tiene letra, pero tiene letra. Entonces, en la revolcadera del camino, pues le van quitando y se va desgraciando como el tesmo que tiene letra y ya en Sones Serranos lo oímos sin letra, pero tiene letra. Y es de allá de Tecolotlán, donde yo oí la letra. Entonces, esa es mi humilde opinión. Perdón, muchas gracias, Mariana. Bueno, sí, son muy extensos los temas. Pues, sí, justamente no vamos a alcanzar a ver todos los géneros, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más ágil. Ricardo, adelante y pasamos al siguiente ejemplo musical. Bien, nada más quería hacer el comentario que generalmente también para las grabaciones que se realizaron, a veces eran versiones muy largas y por cuestión de los formatos de los discos de acetato, se tenían que reducir y entonces en algunos casos se sacrificaban partes de los sones precisamente con el fin de poder cumplir con un tiempo establecido para las grabaciones. De ahí porque muchos sones, en algunos casos, no se grabaron completamente, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y justamente en esta dinámica, pues de que los versos también son improvisados y que hay una improvisación musical, los sones eran tan largos como fuera necesario para que la gente saciara sus ganas de bailar, ¿no? Es decir, no era como que el son de la negra, el viejo duraba 8 minutos y el nuevo 3. Podía durar 25 minutos, ¿no? Y pues eso lo vemos todavía en los fandangos, o sea, quien ha visto los fandangos de manera activa, pues los sones que gustan la gente duran 15 minutos, 20 minutos, y hasta que se da gusto la gente y se harta es cuando acaba. Entonces, sí, en realidad es la estandarización de un tiempo, pues va en función de las grabaciones y también justamente la lírica, también la improvisación y todo, pero pues obviamente también la improvisación tiene ciertos campos semánticos. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque si no, no vamos a acabar. Vamos al siguiente ejemplo y después vemos las demás preguntas, ¿ok? Vamos a pasar a otro género que son las canciones. Vamos a escuchar el ejemplo y posteriormente voy a ir caracterizando un poco las canciones. Si me dan un segundo. Aquí está. No, perdón, esto no es. Vamos a escuchar La Pulquera. Pensando en que me querías, me pasaba yo los días, rasguñaba la pared. Al tiempo en que dispensaba la tristeza, me agobiaba y volvía yo a beber. Pensando en otra
mujeres en el vino y los placeres, un consuelo a mi dolor. Allá en medio de los días de mi mente renacía un sueño embriagado. Bueno, disculpen que la haya cortado tan rápido, pero necesitamos agilizar esto, nos queda muy poco tiempo. La canción es un género por sí mismo amplísimo, en realidad, pues abarca mil cosas, ¿no? Tiene, para empezar, variantes rítmicas, puede ser en 3/4 o 2/4, principalmente son como los compases predominantes. Las temáticas que maneja son inmensas, digo, obviamente, les repito, sobre un mismo campo semántico, digamos, lo de lo que era la cotidianidad o de lo que conocían los habitantes del occidente mexicano, ¿verdad? No te iban a hablar de canguros posiblemente las canciones, pues porque no existían en el contexto, pero de todo lo demás que reinaba en el occidente mexicano, pues es amplísimo. Y se han tratado de hacer muchas categorizaciones desde muchísimos ángulos. De hecho, pues aquí hay un ejemplo, que es el estudio que hizo Vicente T. Mendoza, justamente sobre la canción mexicana, que también está en para poderse consultar aquí en el centro de documentación, pero dense cuenta la extensión del texto, y aún así es una aproximación hacia la canción, ¿no? Y pues bueno, creo que es de los géneros también más vigentes justamente por su versatilidad, y aunque pues presenta de repente modificaciones en cuanto a la velocidad que se interpreta, si se dan cuenta, esta es una canción muy lenta, ¿no? Y en la actualidad tienden a ser un poco más rápidas, más rítmicas las canciones, no dejan de ser, no dejan de perder esa esencia, ¿no? La verdad, podríamos hacer una sola sesión para caracterizar las canciones. Entonces no me voy a detener más, simplemente como para poner un ejemplo. Y bueno, había manos levantadas, pero ya no los veo. Infiero que, pues ya, o bueno, ¿hay alguien que quiera comentar algo? Ok, siendo así, vamos a pasar al siguiente género, que son los corridos. Vamos a escuchar este ejemplo de este corrido, que en realidad, bueno, también se los conocía como mañanas, ¿no? Vamos ahorita a platicar un poco sobre esto, pero vamos a escuchar Las Mañanas de Manuel Lozada. En nombre de Dios y de esta tierra amada, aquí empiezan las mañanas del señor Manuel Lozada. Era un 14 de abril, aquel año del 60, cuando entraba al paraíso con más de 150. Llegaron a los portales gritando en Huicholicora, dieran aguardiente y tocaran la tambora. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el ejemplo. Bueno, si se dan cuenta, tiene la tonada de las famosas mañanitas mexicanas, ¿no? El corrido también es un género amplísimo. Voy a tratar de irme muy rápido, pero bueno, históricamente, desde, pues bueno, los registros más antiguos sobre, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero,
que esto se escribió, alguien decidió escribirlo, no fue Homero, pero esto se transmitía de manera oral, se recitaba. Y a lo largo de la historia, pues siempre ha habido una necesidad de contar las historias que te dan como pertenencia, que te dan como identidad, aquello que forman lo que eres, ¿no? O que para tu comunidad es significativo. El corrido, pues bueno, actualmente es como el género que en México permeó más. No obstante, pues el mismo caso es de los villancicos. Casi todos conocemos los villancicos como un género, pues que habla de la Navidad, pero en realidad no es un género navideño. Es a final de cuentas un género que cuenta historias. Lo mismo que los romances. Los romances también es un género que su función es contar historias significativas. En México, el que ha permeado hasta nuestros días es el corrido. Corridos, también mañanas, se les conoce. También podríamos ampliarnos otra sesión completa en analizar este género. Pero bueno, lo interesante del corrido es justamente su contenido. Funciona como un periódico local. Digámoslo, antes pues no había ni periódicos ni quien supiera leer, y además de que era complicado, y aquellos trovadores o aquellos músicos que andaban de un lugar a otro trajinando, pues cantaban los corridos. Y es impresionante realmente la efectividad del corrido. Muchas veces, por ejemplo, es el caso del corrido, si mal no recuerdo, bueno, de algún padre de la cristiada, les mentiría si el nombre, si les digo el nombre, pero justamente narra de cuando colgaron a un sacerdote durante la famosa guerra cristera. Apenas estaban bajando el cadáver pues, del árbol y ya estaba el corrido sonando, ¿no? Ya estaban tocando su corrido. Esto es realmente impresionante. También hay casos durante batallas en la independencia, no fue en la independencia. Bueno, justamente sobre la cristiada y todo esto, donde pues apenas estaban terminando la batalla y haciendo el recuento y ya se estaba cantando los corridos. Hubo prohibiciones también sobre los corridos por justamente familias que pues a veces hablaban mal de ellos. Ahorita están hablando de los Pérez, ¿no? Otro caso increíble de conflictos familiares. Pero bueno, a final de cuentas, la función del corrido es contar historias. Actualmente, pues tenemos el boom del narcocorrido, que pues hablan pues, de gente que hizo hazañas relacionadas al crimen organizado. Pero les puedo decir que hay corridos que hablan sobre alguna plaga, una tromba, una inundación, incluso he escuchado corridos que hablan sobre cuando inauguraron una ruta de autobuses que iba al pueblo. Entonces, pues fue algo significativo para la comunidad, porque el día fulanito de tal ya pasaba el autobús, o bueno, ya había un autobús que llegaba a nuestro rancho, ¿no? Y justamente esa es la intención, como informar a los demás y que generación tras generación se recuerden estos sucesos que marcaron un cambio para la comunidad, tanto para bien como para mal, ¿no? Aquellos actos o sucesos que marcaron, digamos, de dolor o de tristeza a los pueblos. Pero bueno, vamos a responder en el chat. Perdón. Ok. Ojalá nos dé el tiempo para explicar el género de los papaquis. Me interesa conocer ese. Víctor, justamente tienen a todos los papaquis, pero tenemos muchos por encima. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda y posiblemente una tercera edición sobre estos géneros del mariachi, ¿no? También vamos a ver géneros que entraron en desuso ya. Pero sí, lo vamos a ver. Podemos decir que para salir del apuro por los vacíos que todavía existen sobre el fenómeno mariachero, ahora se habla de la diáspora mariachera, tanto en las regiones en que se encuentran los distintos géneros y sus variantes, como en formas de interpretarlos y de bailarlos. Muchos se quedan en el aire si en lugar de investigación hay especulación. Sí, justamente, creo que hay una tendencia muy grande son dos cosas. Número uno, como les he repetido, hay excepciones y muchas veces toman la excepción para empezar a generar generalidades, valga la redundancia, lo cual pues es un proceso que no te conduce a ningún lado. Y otra justamente que es la especulación desde una supuesta como proceso de lógica, ¿no? O de inferencia. Es decir, si la seda viene de China, pues entonces es posiblemente que sea Tepic, pues sí, pero mientras no tengamos un documento lo suficiente o alguna prueba lo suficientemente pues, fuerte, serán especulaciones y justamente existe todo este mundo de
dimes y diretes que no creo que no conducen y justamente hasta empañan un poco el campo de lo que sí podríamos ver, ¿no? Y bueno, pregunta Anet, ¿a quién se le atribuyen estas mañanas? Y si es musicalmente, no líricamente, una sola obra y no dos, la primera parte y la segunda. No sé si, Anet, me gustaría que me profundizaras un poco si te refieres a las mañanas que acabamos de escuchar en este momento o cuáles mañanas te refieres. Anet. Sí, a ver si me escuchas. Sí, a las que escuchamos hace rato, porque me han dicho que la primera parte tarará, nararara, es una obra y tarirarararara, es otra, que se unieron, pero pues ya eso es algo que no tengo la menor idea si es cierto o no. Es algo que me encantaría dilucidar y saber, y en todo caso también, ¿a quién se le atribuyen? ¿De cuándo datan esta obra desde el punto de vista musical? No líricamente, justamente porque los versos, ¿sí?, van modificándose, la gente, cada intérprete les agrega versos y le agrega versos, y entonces la autoría desde el punto de vista lírico, ¿sí?, pues es muy difícil de planchar, ¿no?, de dar. Pero como obra musical, esa sería mi pregunta. Ok, muy bien. Pues, ¿a quién se le atribuyen la autoría? Pues es de dominio público hasta donde no se ha encontrado como tal quién lo compuso, porque pues tiene muchísimos años. Y sí, en efecto, yo he encontrado estos en separados. Digámoslo, las que se le conocen como mañanitas mexicanas o sea, por ley o casi así sí, las más famosas, pues, serían la primera, pam, pa, pam, pa, 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 pam, la de si el sereno de la esquina me pudiera hacer favor. Y he encontrado en algunos cancioneros de música religiosa popular, no de la música, digamos, los sacra, sino de los cancioneros populares de música española, la segunda. Creo que más bien son como unas mañanitas españolas. Si gustas, ahorita no recuerdo exactamente el dato, pero te puedo pasar algunos ejemplos donde sí las encuentro aisladas una y otra. La autoría, la verdad, desconozco porque las letras cambian, te digo, más bien justamente lo que dices, la lírica se va adaptando, pero sí las he encontrado como dos versiones. Quizás podría indagar un poco más al respecto, pero de momento solo sí sé que sí son, o sea, que se encuentran de manera aislada, no siempre están conectadas una con la otra, es decir, sí son dos motivos diferentes, posiblemente con orígenes completamente diferentes geográficos e históricos, ¿no? O cronológicos. No sé si te respondí. Gracias, Bueno, sí. gracias. Pregunta Benjamín, bueno, comenta Benjamín Murillo, como nota adicional al jarabe, no solo se encontraba el dato en su momento respecto a los jarabitos. En Spotify pueden encontrar el álbum Music of the Tarascan Indians of Mexico, bueno, México, y ahí los jarabes mestizos de Aguilillas son los sones antiguos de Michoacán que usa Amalia Hernández como jarabes y sonajas. Ok, pues muchas gracias por el dato. No lo conocía, pero creo que necesito escuchar un poco más respecto. Bueno, Maripaz comenta, el corrido de los Pérez es un buen ejemplo. Supongo que te refieres en cuanto a la transmisión de los hechos. Sí, pues justamente marcó la matanza y la enemistad que pues duró muchas décadas entre dos familias, ¿no? Y eso fue, digámoslo, el suceso que dio origen a un conflicto que siguió, ¿no? Justamente de asesinatos de una y la otra familia. Fue muy larga la historia. Alguna vez oí un corrido en Texas que se llama Yo soy la viuda de Kennedy, algo excepcional. Pues gracias por el dato. Si nos lo pudieras compartir, Anet, te lo agradecería mucho porque ese sí lo desconozco por completo. ¿Y quién No lo sería tengo, escuché la grabación, pero no lo tengo. Habría que rascarle por el lado de Américo Paredes, tal vez. Ok, muy bien, ya sabemos por dónde empezar a buscar. Muchas gracias, Anet, por tu aportación. Uriel comenta los corridos tumbados. Sí, justamente es una ya como peculiarización de los corridos. Y bueno, también si se dan cuenta ya está cambiando la función del corrido, ya no cuenta tanto como historias, ya hasta se empiezan a cambiar y pues creo que ya es una mala caracterización del corrido, ya más bien es un otro género que está surgiendo, el corrido tumbado, quizás es tumbado pero no corrido del todo, ¿no? Ya no cuentan historias y menos historias que marcan pues hechos o hitos para la comunidad, ¿no?
Benjamín comenta, las mañanitas, las de cumpleaños de ahora, incluso llegaron a Europa con una película, pero ya no son de alegría, son una canción nostálgica o de tristeza, entonces son un género muy versátil. Sí, justamente. Pero, y es que pues estas mañanas tampoco son alegres, o sea, son alegres, perdón, mañanas que hablan de muerte, de pues mil cosas muy tristes, ¿no? También podemos escuchar el corrido de Martina y todos estos que pues también se les conocen como mañanas y pues son muy tristes también muchos, ¿no? Hablan de asesinatos y de cosas muy trágicas. Ricardo pregunta, ¿existe algún trabajo que ubique los géneros de acuerdo con las ocasiones festivas? Al principio señalaba la distinción entre los ámbitos secular y religioso, más los cruces entre ámbitos. Sin embargo, me surge la duda de si podría coexistir todos o cuáles serían las reglas para su presencia en determinados contextos. ¿Qué te puedo decir? Sí existen algunos intentos como de categorizar, de hacer como manuales o directorios, sí, así como clasificar los grupos. Hay muchas personas que los han realizado en extenso y también en breve. Vicente T. Mendoza fue uno de los que empezó a trabajar mucho como la caracterización y justamente la clasificación de los géneros con base en su función, las características, variantes, incluso hizo como transcripciones de muchas, también de las letras, etcétera. Hay muchísimos esfuerzos, igual les puedo compartir como bibliografía de estas clasificaciones que se han realizado, tanto de lo secular como de lo religioso, ¿no? En cuanto a lo religioso, pues el doctor Jáuregui ha hecho también pues una como recopilación amplísima y clasificación y tratar como de encasillar. No obstante, les repito, hay muchísimas excepciones a la regla. Pareciera que lo que define en realidad qué es lo que entra, qué es lo que, o sea, lo nuevo que se introduce, qué es lo que se conserva y qué es lo que caduca, simplemente es la comunidad y el gusto de la misma, ¿no? Y con base, bueno, también hay elementos externos que a veces pues afectan, ¿no? Como en el caso del Puerto Rico, pues podemos inferir que no sobrevivió pues por ser perseguido por la Inquisición, ¿no? Quizás sería un motivo de por cuál caducó o el por qué se modificó. Pero pues muchos de los géneros en realidad simplemente pasan de ser el boom a prácticamente entrar en el desuso. El caso del jarabe en los Altos de Jalisco, y pues parece ser que más bien es una cuestión pues del contexto en el cual se está, el que está viviendo la comunidad, ¿no? Más allá de eso no se me ocurre alguna otra forma. Digo, obviamente hay que estudiarlo desde lo antropológico, lo histórico, pero a final de cuentas es el contexto que está viviendo la comunidad. Bueno, veo algunas manos levantadas ya para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo. Pedro, adelante. Bueno, no sé si estoy en orden. Gracias. Yo hacer un par de comentarios respecto al corrido, que sí es importante hacer ese reconocimiento y ver ese valor histórico que tiene el corrido. Nada más ahorita como paréntesis, este fin de semana justamente se acaba de abrir una exposición en la Plaza Garibaldi en honor a Víctor Cordero, uno de los compositores. Se le atribuyen creo que 600 corridos, entre los principales Gabino Barrera, El Ojo de Vidrio y demás. Claro que son contadores de historias, ahí más que ver que rime o que ver que compongan, no. Sí se cuentan verdades, se cuentan historias y eso tiene un valor importante en nuestra historia. Eso nosotros como cantantes, como herederos de la tradición, es importante conocerlo, reconocerlo y entenderlo, comprenderlo para poder así manifestarlo y emitirlo. Ahora, por ejemplo, los corridos de ahora, los narcocorridos, ya tienen un precio. Se venden al mejor postor sobre qué tema quieren hablar, sobre qué cosa quieren rimar o versar. Entonces, sí hay una diferencia y hay que marcar ese parteaguas, porque el corrido histórico, el corrido mexicano tiene un valor especial, tanto que versan de la revolución, de la guerra cristera, de momentos, hechos históricos, de tragedias. Sí es importante darle un valor especial y bueno, ojalá alguien pudiera acercarse a ver esa exposición que está en Garibaldi y nos pudiera compartir algunas fotos, algunas reseñas sobre los datos que están compartiendo ahí de esa exposición. Es lo que quiero compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Voy a tratar de responder un poco, complementar justo con lo que está comentando Anet sobre la delgadina,
que es una tragedia, porque además habla de un montón de atropellos a la moralidad, que es otra de las funciones también del corrido. El corrido no solamente cuenta una historia, también tiene la intención como de posicionar como bueno, malo, deseable, no deseable, lo que pasa en un contexto. Por ejemplo, en el corrido de los Pérez es evidente pues que querían hacer que los Pérez, los Oropesa, quedaran como los villanos de la historia, o sea, los que mataron a la mala, los que movieron las cosas pues para sacar beneficio, o sea, había una intención clara de decir, la actitud de los Pérez no fue de los Oropesa, no fue lo que esperaría uno de la moralidad, ¿no? Y justamente también tiene esa función, como la Delgadina es una tragedia que aparte hasta incesto y mil cosas, ¿no? Justamente también tiene esa intención de decir, ese hombre era un desgraciado, ¿no? Creo que sí era el papá de la Delgadina, ¿no? Si no mal recuerdo el contenido, Sí, el papá. El que la violenta, ¿no? La encierra. La encierra, además, sí, Se muere. justo. Ajá. Se muere de hambre. Y bueno, la cosa aquí es que justamente está categorizando o está tendiendo a decir la actitud del papá de la Delgadina no es la deseable. También tiene esa función como de pues, solidificar o erigir la moralidad, ¿no? Reafirmar el sentido, más allá de contar una historia. No es un periódico que dice, pues fulanito mató a sultanito y está en la cárcel, sino decir, fulanito actuó mal, es esto, es lo otro, es traicionero, actuó mal y ahora está pagando en el infierno o ese tipo de cosas, como dar a entender, ¿no? Y justamente, bueno, hasta aquí porque si no, no vamos a alcanzar. La siguiente mano que veo levantada es Ricardo. Bien, nada más hacer el comentario. Los corridos, a final de cuentas, en su época, cuando surgieron, eran también como forma de periódico, ¿no? O sea, el periódico no estaba tan accesible a toda la gente. Entonces era una forma de enterarse de los hechos, de sucesos que acontecían. Y obviamente, pues, los compositores de corridos, pues entre que cuentan la historia y pues también le echaban de su cosecha, ¿no? Y se inventaban ahí cosas que a lo mejor ni sucedían, pero pues para que pudiera rimar y además para que pudieran vender. Y es también sabido que este famoso impresor, ahí se me fue ahorita el nombre, y es muy conocido, y él, las letras también las llegaban a tener impresas, ¿no? Y a repartir de forma impresa para conocimiento de todos. Posadas. Ah, justamente. Sí, y hay incluso también datos donde personas quedaron presas por portar las letras de ciertos corridos que eran prohibidos, ¿no? Por estar en contra del sistema dominante en su momento. Y esa es otra realidad. Quien compone corridos, o bueno, la gran mayoría que componía corridos, también tenía una posición, ya sea a favor o en contra del sistema en el que estaba, ¿no? Por ejemplo, en la Guerra Cristera había quien componía corridos siendo cristero y había quien componía corridos siendo del gobierno, ¿no? O sea, y con base en eso pues es la interpretación que da. Por eso digo, no nada más se queda como en el hecho de relatar la historia, sino también de dar una interpretación desde el punto de vista de quien lo está haciendo. O sea, para muchos los cristeros eran los buenos, para muchos otros los cristeros eran los malos, dependiendo de la visión de quien esté narrando y para quien lo esté haciendo, pues tendrá esta interpretación de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Que es lo que digo que va un paso más allá. Pero muchas gracias por Sí, de la hecho, pregunta. muchos corridos eran hechos encargos, o sea, de repente para apoyar a cierto candidato o para apoyar a cierta persona, se le encargaba a quien quisiera los corridos, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, pues ya, si tenías pagado algo, pues tenías que hablar bien de la persona que te estaban diciendo, ¿no? Sí, justo. Y aquí estaremos hablando pues de un caso donde la manifestación se modifica por cuestiones económicas, pero pues también hay corridos que están compuestos desde el mismo sentir de las personas, ¿no? Y sí, justamente como dice Pedro, ante el nivel de analfabetismo y toda esta cuestión pues de la falta de cómo poder comunicar, pues esto era la forma de comunicación, pero es lo que les digo, no solamente era un periódico, no solamente era dar informes, ¿no? Porque para esto también estaban los pregoneros, que eso sí daban los informes tal cual, sin interpretación, pero aquí el corrido tiene un sentido que va un poco más allá, es decir, que plasma el sentir desde la moralidad, desde el heroísmo, etcétera, del intérprete para la comunidad, ¿no? O sea, o del autor para la comunidad.
Perdón, se nos acabó el tiempo de esta sesión. Vamos a tener que parar aquí. Creo que contestamos todas las... Bueno, Mariana, ve tu mano levantada. ¿Tienes algo más que aportar o se quedó arriba de la participación anterior? Se quedó arriba. Ok. Bueno, una disculpa enorme. Vamos a tener que hacer otra sesión para seguir atendiendo los otros géneros. Y pues cualquier cosa también ahí estamos en el chat. Agradezco mucho su presencia el día de hoy y todas las participaciones y aportaciones que han hecho. Entonces, bueno, muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Gracias. Gracias, maestro. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias.